Sí, decía, y a tu pregunta, la educación escolarizada es aquella que ya viene estructurada, donde el alumno va a cursar los grados, o en este caso las fases, y se le va a otorgar un documento que avale que sí cursó preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. ¿Sí? La educación no escolarizada es aquella que se va a recibir en otros entornos, pero que a final de cuentas el alumno aprende. Por ejemplo, con ciertos grupos que son afines a y que no necesariamente te van a dar un documento, pero que el alumno está aprendiendo. El alumno al entrar en contacto, al tener una interacción con otros, está aprendiendo. Por ejemplo, hay personas que aprendieron un oficio y que no necesariamente lo aprendieron en la escuela, ¿sí? ¿Qué oficios conocemos? Por ejemplo, Puede estar lo de oficios, albañilería. ujú, y no estudiaron para ello, ¿sí? Ujú. No hubo una escuela como tal en decir, ah, pues fui y estudié para albañil, aquí tengo mi título, porque yo soy albañil, no. Y que lo aprendieron en la práctica, lo aprendieron viendo, escuchando, con la guía de otros compañeros o jefes que en su momento también aprendieron de esa manera, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué otro oficio existe en donde no es necesario la escuela? Pues la Carpintería. carpeta. Carpintería, muchos lo aprenden también viendo, observando, yendo con un carpintero a que le enseñe y lo realizan, ¿sí? Lo realizan. Y no es necesario cursar, por ejemplo, carpintería uno, carpintería 2, clavos y martillo uno, pues no. O sea, lo aprenden con la experiencia, lo aprenden con el acompañamiento, con la práctica, ¿sí? Entonces, a eso se refiere a la educación no escolarizada, aquella que tomamos de la vida cotidiana. Por ejemplo, hay ayudantes de cocina que obviamente para cocina pues ya hay una carrera como tal, los chefs, pero hay otros que no necesariamente estudian y son ayudantes de cocina y que lo aprenden viendo, ¿sí? Entonces a eso se refiere la educación no escolarizada. Muy bien, continuamos. Eh, el ser humano, al ser sujeto de educación, entonces, respondiendo a la primera pregunta, ¿qué es educación? ¿Es posible la educación? Claro que sí. ¿Por qué? Porque la primera parte, la educación lo que va a realizar es investigar las bases del comportamiento y se va a interesar por el peso que tiene en el mismo los determinantes biológicos del ser humano. Ahora, ¿es posible educar al ser humano? Claro que sí es posible educar, pero siempre y cuando el individuo pueda y quiera acceder a este proceso educativo, porque hay personas que no les gusta y no quieren educarse. Hay personas, hablando de una educación escolarizada, que dicen, es que a mí me cuesta el estudio y no quiero estudiar. Alumnos que terminaron a fuerzas la secundaria y que dicen, yo no voy a estudiar una carrera, prefiero un oficio, yo no quiero estudiar más porque no se me da la escuela. Entonces, es ahí donde estas preguntas nos llevan a nosotros a sugerir a nuestra sociedad, a sugerir a nuestros círculos sociales de que sí es posible una educación siempre y cuando el individuo lo requiera. Ahora, aquí es importante también observar cuáles son los entornos sociales de los individuos. Porque si bien es cierto, si en una familia el entorno social de la familia, de los individuos, no todos se escolarizaron, probablemente los hijos repitan ese patrón. Sin embargo, si el entorno social de las familias es que están escolarizados hasta un grado media superior, probablemente sean los mismos pasos que sigan los individuos. Aquí es importante entonces también saber reconocer que los entornos van a incidir mucho en las acciones que tomen en cuanto a educación, porque en México es una realidad, sobre todo en las comunidades rurales. ¿Cuál es la diferencia de la educación en México? Es que tenemos un modelo que
propone un cierto grado de educabilidad para todos, pero nuestros contextos son muy diferentes. Tenemos contextos rurales, contextos urbanos, y en los mismos contextos urbanos, si nosotros hacemos un análisis de lo que es la zona metropolitana de Guadalajara, tenemos diferentes sociedades. Sociedades, en México aún se habla todavía de clases baja, media, alta, pero aún en esas clases podemos ver cómo la parte educativa varía. Las familias extensas, las familias más pequeñas, tienden a tener más oportunidad, aquellas que son familias extensas. En el campo, en el rancho, en la comunidad, a lo mucho que pueden llegar es a la secundaria, y si quieren seguir estudiando, tienen que mudarse a la ciudad. Entonces, todos estos son algunas barreras que tenemos en torno a lo que es educación. Y México aún vive un largo proceso de poder resignificar la educación como algo obligatorio. ¿Por qué? Porque nuestros contextos son muy particulares y son muy distintos. Simplemente también, por ejemplo, el modelo educativo está propuesto para todo el país, pero todo el país también tiene sus muy particularidades, zonas marginadas, zonas en vías de desarrollo, zonas desarrolladas, las propias regiones, hablando de un sur, sureste de nuestro país, a un norte, qué tan desarrollados están y cómo la educación incide. Una educación en el sur es una educación más marginada, una educación donde también se aprecia mucho la parte de las culturas indígenas. Por ejemplo, aquí en el estado de Jalisco, pues la parte de la educación indígena, pues sí, sí tiene su auge en las comunidades, pero aquellas que están un poquito más alejadas de la ciudad. En el sur, la mayoría, sobre todo en tres estados muy específicos, que son Oaxaca, Chiapas, Veracruz, inclusive Puebla y Tabasco, las zonas aún son todavía de comunidades indígenas y que se les tiene que dar auge en su lengua materna. Entonces, es una gran diferenciación ahí en cuestión de los contextos de educación en nuestro país. Bien, continuando con nuestro material, también habla acerca de el hecho de que el ser humano no esté totalmente determinado al nacer, implica sobre la necesidad de llevar a cabo constantes aprendizajes. Nosotros en todo momento aprendemos. Y ahí donde nosotros necesitamos quitarnos como esa idea errónea de que solamente se aprende en casa o solamente en la escuela. La vida es un aprendizaje. Niños que logran desarrollar o adultos que logran desarrollar ciertas actividades que no necesariamente lo aprendieron en la escuela, ¿sí? Y que, sin embargo, pues lo están realizando. Ahí, por ejemplo, ha pasado, no sé si ustedes han visto casos en los cuales los albañiles construyen mejor una casa que un ingeniero y les falla. Y a pesar de que realizaron estudios, ¿sí? Entonces, todo eso que tiene una incidencia en cuanto a cómo se desarrollan los aprendizajes, en cuanto a la visión y la filosofía de las personas y en cuanto a sus necesidades. Bien, este esquemita nos ayuda mucho a entender y si lo pueden tomar como apunte, es indispensable. ¿Por qué? Porque nos ayuda a entender cómo es la educación y cómo parte. Parte de que la educación es a partir de un ser biológico. Al nacer nosotros, en el proceso de cómo el hombre fue evolucionando en su hominización, es decir, en su desarrollo, ¿sí? Fue aprendiendo nuevas cosas en su cultura, fue aprendiendo nuevas cosas en cuestión de política, en cuestión de economía. En su momento, nuestros antepasados, por ejemplo, cuando lograba aprender la parte de las matemáticas, la parte de dar cambios, la parte de pagar, nuestras culturas lo hacían por medio de un trueque. ¿Sí? Y todo eso fue parte del proceso de aprendizaje desde nuestra parte biológica. Pero también está la otra parte del ser humano, que es de humanización. Hay una necesidad del ser humano de crear una estructura. Y entonces, a partir de esas estructuras,
se empieza la educabilidad. En su momento, por ejemplo, la educabilidad fue muy inequitativo. ¿Por qué? Porque se educaba a hombres y mujeres, pero a los hombres se les educaba más en las áreas de matemáticas, de lenguas, en la parte de filosofía, y a las mujeres, pues en lo que le competía a la mujer en su momento, como se pensaba por los roles de género. La mujer para el hogar, entonces la mujer como es para el hogar, hay que educarla para ser buena mamá, hay que educarla para la costura, hay que educarla para aquello que necesita en casa. Inclusive en su momento, hasta en los propios juguetes se educaba de esa manera. En los regalos, por ejemplo, a las niñas, ¿qué es lo que siempre se les regalaba? Muñecas. Trastecitos, ¿para qué? Porque ya desde esa filosofía estoy pensando en que la niña tiene que ser ama de casa, ¿sí? Entonces, ¿y el niño qué? ¿Qué se le regalaba? Vale, ¿cómo se llama el? Entonces, fíjense, hasta en objetos, hasta en las cosas que se regalaban, se educaba. Implícitamente traía un mensaje cada cosa, cada regalo que nosotros realizábamos antes, ¿sí? Entonces, todo eso, inclusive en la propia colonización aquí en México, cuando llegan a colonizarnos, pues esta parte de que traen los primeros frailes, franciscanos, dominicos, jesuitas, que empezaron con esta parte de educabilidad, también lo dividieron de esa manera. Y primero fueron los niños que eran hijos de aquellos que tenían un poder, que tenían una posición social más alta. Ya hasta después que fueron con las reformas que pues se daba una educación a todos, pero inclusive el hombre recibía una educación diferente al de la mujer. Y para entender también esta parte de la educación es importante considerar que la sociedad obliga al individuo a educarse. ¿Por qué? Porque el individuo no siempre está solo y siempre está socializando. Por otro lado, la cultura también obliga al individuo a educarse. ¿Por qué? Porque hay un sentido de pertenencia. Y aquí es importante cuando la educación se da o cuando la educación nace. Cuando se da es aquella que se le dice enculturación, porque voy a algo que ya está y trato de meter. Y aquella que necesita el individuo es la parte de aculturación, ¿sí? Por ejemplo, el individuo necesita aprender a leer, necesita aprender las matemáticas, necesita aprender a diseñar proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, se apropia de aquello que la sociedad está proponiendo como educación. Bien. En cuanto a la educabilidad, se refiere pues a la capacidad del ser humano de configurarse, de llevar a cabo aprendizajes nuevos, de modificar su forma de conducirse, de hacerse como persona en un proceso abierto. Es pues una consecuencia de la plasticidad del sistema nervioso central, pero su concreción nada tiene que ver con patrones más o menos rígidos. Esto es importante porque hay ciertos patrones que nosotros no los realizamos porque nos educaron de esa manera, sino porque tratamos de repetir aquello que nosotros observamos y que nosotros convivimos en nuestro entorno. Por ejemplo, ¿qué patrones probablemente eduquen de manera no escolarizada a los niños antes de entrar a la escuela? ¿Qué patrones ya llevan los niños? Como el saludar, Ok, ¿qué más? Por más ejemplo, bien como las palabras mexicanas, ¿no? Buenos días, buenas tardes, todo el saludo. También pedirle a todos, por favor, agradecer. cuando un niño agradece y te dice por favor, ¿qué está representando? Pues una educación que recibió, no escolarizada, Exacto, y que está acostumbrado, está impuesto a que en su entorno que diga dice eso. esas palabras, pide de esa manera. Por ejemplo, y hay niños que cuando llegan a grados de preescolar, a primaria,
tienden a ser muy ordenados. ¿Por qué? Igual por la educación en la casa. Porque ahí está mamá que dice, ¿los zapatos dónde van? Los zapatos no son, llego, tiro los zapatos tienen un lugar. Sí. La ropa sucia tiene un lugar. Cuando te levantas, tiendes la cama, ¿sí? Ponemos todos la mesa o ayudamos a lavar la loza, ayudamos a recoger. Y todo eso también educa a los niños implícitamente y te llegan con ciertas formas que ellos adoptaron y no necesariamente fueron impuestos. O algunas cosas que copian de sus padres o de sus seres más cercanos, ¿sí? Entonces, esto es importante porque la educabilidad va a ser un proceso en el cual el alumno se configura a ciertas características. Por favor, Cari, si me ayudas a leer el primer párrafo. Sí, profe. Las características de Ferrero propone que la educabilidad son las que siguen esencial. Se trata de un rasgo fundamental en la constitución del hombre, individualidad. Se verá modificada por las características del sujeto, exclusividad. Es predicable solo del ser humano. Intencionalidad. La indeterminación induce a para la persona a actuar decididamente en su entorno. Permanencia, la posibilidad de la educación dura toda la vida. Y por último, la receptividad. Es sensible a la influencia del medio social. Entonces, fíjense cómo Ferrero nos menciona que para que exista una educabilidad es indispensable tener una esencialidad, es necesario una individualidad, una exclusividad, ¿sí? Porque el ser humano toma esa iniciativa, la persona toma esa iniciativa y cuando la toma con un fin y ese fin es la intención por la que la toma. Y a partir de esa intención, entonces, decide si permanece o no permanece en la educabilidad. Y ahí donde muchas veces tenemos la deserción de alumnos. ¿Por qué? Porque no tienen una permanencia como tal en el sistema educativo porque llega a un grado en el cual dicen, es que ya no quiero estudiar, no me interesa estudiar, no me gusta la escuela y entonces ya no soy permanente en la escuela. Y por otro lado, por último, la receptividad, donde el alumno se da cuenta que eso que está realizando tiene un sentido comunitario, tiene una finalidad hacia la sociedad. Desgraciadamente nuestra sociedad siempre educó o ha educado para generar solamente obreros. Esa es la realidad. Y ahí cuando nacen también las escuelas secundarias técnicas, en su momento las escuelas para señoritas, para varones, en el cual solamente era, vas y aprendes esto, ¿por qué? Porque necesito que me trabajes. Entonces, ahí también es un poco de cambiar de paradigmas, nosotros como docentes, en no solamente caer en el juego de enseñar por enseñar, sino buscar que verdaderamente ese enseñar no solamente transmita conocimientos, sino desarrolle en el alumno pues una capacidad de verse como persona que tienda a desarrollar su propio proyecto de vida y no solamente termine la prepa, terminé la licenciatura y ahora me voy para trabajar. Me voy a someter a un patrón, me voy a someter a un jefe en el cual me va a dictar cosas que realizar. Entonces también es importante que ellos tengan una visión no solamente de obreros, sino también de ser alguien más que obreros. Eh, Andrea, ¿me ayudas por favor con el segundo párrafo? Sí, profe. Si nos, si nos preguntamos cuáles son los procesos individuales o sociales que explican la educabilidad del sujeto, podemos señalar las siguientes propuestas. La voluntarista, que la concibe como la formación de la voluntad del educando, la naturalista,
que se vincula con el desarrollo espontáneo de las capacidades del sujeto, excluyendo cualquier intervención externa. La psicologista, que pone el acento en el desarrollo óptimo de las estructuras psíquicas de los individuos. La culturalista, que vincula la educabilidad con la adquisición de los elementos esenciales de la cultura con el objeto de facilitar la inclusión social de las personas. Bien, entonces, estos procesos tienen mucho que ver en cuanto al desarrollo de los modelos educativos. De hecho, aprovecho esta parte porque lo vamos a tomar como referencia, ¿sí? Cuando nosotros vayamos a construir nuestro proyecto. ¿Cuáles de estos procesos van a intervenir en nuestro proyecto? ¿Sí? Procesos que son individuales o sociales, pero que tienen una finalidad educativa, ¿sí? Voluntaria, natural y psicológica, cultural, que se van a vincular entonces para desarrollar. Por ejemplo, cuando hablamos de una educabilidad voluntarista, entonces es necesario que nuestro modelo hagamos énfasis en que el alumno o la persona que vaya a ingresar a tomar una educación escolarizada tenga la voluntad para, porque si no va a ser frustrante para el alumno que quiera desarrollar una educación escolarizada y que no es lo que él quiere. Y esto pasa mucho, por ejemplo, con los universitarios que quieren estudiar una carrera, pero la que sus papás quieren, no la que ellos desean. ¿Por qué? Por complacer. Es que mi papá quería que yo fuera doctor, pero yo no quiero ser doctor. O quería que yo fuera maestro, pero yo no quiero ser maestro. Pero por darle gusto a mis papás, voy a estudiarlo. ¿Y qué terminan haciendo? Frustrando la carrera. ¿Sí? Estudian por estudiar y no lo terminan ejerciendo. Ahora también seamos conscientes de que en México no tenemos tantas oportunidades laborales, inclusive para nosotros como docentes. Entonces, ahí es importante considerar que lo que vayamos a proponer en nuestro proyecto, pues sea algo que el alumno pues tome como sentido de pertenencia a lo que él quiere. En cuestión a la naturalista, pues obviamente este aspecto donde no le exija a otra persona la educabilidad, sino que nazca a partir de ella, quiera desarrollarlo y entonces pone en marcha su desarrollo educativo. La psicologista, aquel aspecto en el cual el alumno, el individuo, desarrolla esta parte de una estructura en el que dice, pues necesito hacer esto, pero desgraciadamente, y eso ha pasado con muchas personas, no se leen. ¿Por qué? Porque no fui a la escuela, porque en su momento yo no desarrollé un grado de lectura, o sí escribo, pero apenas escribo mi nombre. ¿Por qué? Porque no aprendí a escribir. ¿Y por qué no aprendí a escribir? Es que a mí no me llevaron a la escuela o simplemente no quise ir a la escuela. Y es ahí donde entonces en México tenemos una brecha muy grande de analfabetismo. Que hace poco se quiso cerrar todo eso con nuevas propuestas o programas educativas, pero que sigue habiéndolo y que si nos vamos a los censos que en nuestro país tiene, seguimos teniendo personas analfabetas y no necesariamente adultas, analfabetas en niños que no desarrollan este sentido de desarrollo educativo. ¿Por qué? Porque sus condiciones no se lo permiten o porque sus papás simplemente no los han escolarizado. Y entonces, ubicamos que México tiene un porcentaje alto en analfabetismo. Y no se diga aún en analfabetismo digital, una brecha muy grande. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son las dimensiones de la educación? Tenemos una dimensión social. Por favor, si me ayudas, María, con este texto. Sí, dice, la dimensión social de la población. El ser humano necesita el contacto con los miembros de la especie porque no es capaz de existir solitariamente, debido a que el crecimiento basado exclusivamente en la información genética sería insuficiente para confirmar su perspectiva social. Existe, pues, una necesidad de transmisión, de influencia, que obliga al hombre a comunicarse, pero sobre todo
a través del lenguaje articulado o por otro medio, como son los gestos, la mímica, los dibujos, etcétera. Es un ser social por naturaleza. Actualmente se acepta la existencia de los seres humanos de un motivo social o necesidad de pertenencia, el cual ha ido evolucionando desde que en sus orígenes los individuos establecían vínculos sociales en el seno de los grupos para obtener ventajas con vista a la reproducción y a la perpetuación de la especie. Así pues, las cualidades específicamente humanas no pueden desarrollarse por sí mismas siguiendo los dictados del código genético en un ambiente aislado, siendo necesario el contacto de las relaciones con los demás. ¿Qué pasó con la educación en pandemia? ¿Qué referencias tenemos de ello? Ahora que nos dice que la dimensión social es importante, ¿qué pasó en pandemia? Pues se incorporó la tecnología, ¿no? Las clases en línea. ¿Pero cambió la educación? No, No. bueno, al contrario, hubo mucha deserción. Bueno, sí, muchos desertaron de la educación porque en primero estábamos preparados para un cambio tan drástico de pasar pues se puede decir, de lo presencial a lo virtual. Y como en edades iniciales, pues no le veían tanto caso que un niño, por ejemplo, de preescolar se conectara a ver una clase en una pantalla. Entonces muchos decidieron pues hacer el homeschooling, como le dicen. Otros de plano, pues por la necesidad de sacar a su familia adelante en cuestión económica, pues empezaron a trabajar más en estas plataformas. ¿Y qué pasó con los alumnos al no estar en contacto con sus compañeros? Pues ya perdieron esa, bueno, en este tiempo perdieron, ahora sí que la manera de cómo socializarse, ¿no? Efectivamente. Ya, o tan siquiera de llegar allá a la escuela, ya pues ahora sí que hablar, que tener ese contacto físico. Y que al regreso a clases había mucha incertidumbre. ¿Por qué? Porque los propios alumnos se habían hecho tan individualistas y acostumbrados a estar solitarios que les costó este proceso de socialización. ¿Sí? Inclusive a nosotros como docentes. Yo no sé cómo, por ejemplo, Andrea, que tú volviste a regresar y a retomar, ¿cómo te sentiste al recibir alumnos que venían de una experiencia, pues no tan grata para ellos? Pues son muchos sentimientos encontrados, o sea, por una parte, hablando de la pandemia, feliz porque regresaron, pero también uno como docente tenía la incertidumbre de no contagiarse, porque no era de que era una gripe y se quitó, sino que era algo constante que estaba todavía, como dicen, en el aire. Entonces, en la parte social con los niños también creo que, bueno, como de mi parte sentía como que ponía un cierto, no rechazo, sino que una distancia entre alumno y maestro, porque hablando del área que me desarrolla en preescolar, pues los niños son de que te abrazan y maeta, y uno como que, ay, sí, espérame, porque a lo mejor tú sí estás bien, pero tus papás no, y era como una incertidumbre. Y que en ese abrazar existe la necesidad de estar con el otro o con los otros, ¿sí? Y lo experimentamos de esa manera. Entonces, fíjense cómo la educación sí tiene una dimensión social. Ahora, cuando hablamos de una dimensión social, hablamos de tres cosas: sujeto, cultura y medio físico y social. El sujeto, pues como el principal, la columna principal de la educación. Sin sujeto no hay educación. ¿Sí? ¿Hay sujetos sin educación? Sí, pero sin sujeto no hay educación. La cultura. La cultura nace a partir de ciertos individuos de un grupo. Hay culturas que nos dan identidad, hay culturas en las cuales nos apropiamos y tenemos ciertos grados o sentidos de pertenencia. Y el medio físico y social es aquel en el cual el sujeto empieza a desarrollarse, empieza a convivir, empieza pues a desarrollar ciertas estructuras que en su momento le van a dar una identidad. La educación, por lo tanto,
va a ser un medio de transmisión cultural para los alumnos, va a tener un objetivo que dirija un proceso que conforme y que vincule la realidad sociocultural que se vive con el sujeto y que va a tener un contenido. ¿Cuál va a ser ese contenido? La cultura, es decir, lo que se aprende en la escuela, lo que se aprende en preescolar, lo que se aprende en primaria, lo que se aprende en secundaria y en la educación media superior. Por ejemplo, en preescolar, comúnmente piensan, bueno, ¿y por qué tenemos que llevar a los alumnos a preescolar? Si en preescolar solamente bailan y cantan. Andrea, ¿solamente bailan y cantan los alumnos en preescolar? No, y siempre es el tema bueno, acá como donde trabajo, porque si dicen, ay, las maestras nada más bailan y cantan, no, porque esa es la parte social de los niños, su psicomotricidad, que si no refuerza su psicomotricidad, ni siquiera puede agarrar bien el lápiz, su escritura no va a ser bien, su aprendizaje va a ser más lento. Entonces, es la base, nosotros le decimos, es la semilla de la educación. Claro, claro. Y entonces ahí es donde nos vamos dando cuenta que cada nivel tiene un contenido del cual se aprende, del cual se estructura. Y que entonces decimos, por ejemplo, en primaria, grados clave para primaria, tercero y quinto grado de primaria. ¿Por qué? Por los contenidos que se aprenden, por los contenidos que se plasman en esos grados. Bien, vamos a continuar nuestra clase con un documento que se llama Educación Hecho y a partir de ese documento va a quedar una actividad, ¿sí? Nos quedan 6 minutos. Les propongo desconectarnos y volvernos a conectar para dar continuidad a la clase y terminar de explicar en qué consiste esta actividad, ¿sí?